Hola, bienvenidos a una nueva edición de Recursos Humanos en Red. Mi nombre es Carlos Aguilar. Y mi nombre es Eliana Galarza. En esta ocasión vamos a hablar de todo lo relacionado al proceso de selección de personal, donde nuestra intención es destacar distintas etapas de dicho proceso en donde pueden visualizarse cada uno de los ítems o, si se quiere, de las buenas prácticas que deberían aplicarse en esta situación para poder conseguir ese candidato ideal. Sí, la intención es también entender un poco, decir, cómo elegimos a la persona adecuada, qué desafíos hay hoy en el proceso de selección y entender un poco que selección de personal no es un mero trámite administrativo para el ingreso de una persona. Por esa razón hablamos de un proceso, no es simplemente un trámite más, como mencionaba Eliana, sino que tengo que planificar dicho proceso, es decir, qué estoy buscando, cuáles son las fuentes de reclutamiento, quién va a participar del proceso de selección, de qué se va a ocupar cada uno. El poder visualizar y tener en claro eso me va a acercar a que consiga ese candidato ideal. Como dijo un poco Carlos, el proceso de selección tiene distintas etapas. Lo primero va a ser definir el perfil. Eso lo vamos a trabajar directamente con su jefe o su supervisor. En función a eso es un poco de definir el puesto y no la persona, que por ahí también es el error que suele surgir, decir, bueno, la persona que está hace esto, y en realidad es definir en función a la necesidad de la empresa y la función de ese puesto. También en esto de quienes intervienen en el proceso de selección, es importante el rol de cada uno, es decir, generalmente recursos humanos o aquel que está ejerciendo el rol de recursos humanos debería enfocarse en todo lo relacionado a las competencias, es decir, las cuestiones actitudinales frente al trabajo, y el cliente interno o aquel que va a trabajar con la persona definir las cuestiones técnicas, es decir, pruebas técnicas, cosa de que recursos humanos valida que la persona cuenta, por ejemplo, no sé, con una competencia que tiene que ver con orientación al cliente, y el jefe o aquel que está en la parte operativa se quiere valida todo lo relacionado con negociación o técnicas de venta. Pienso que eso es también algo fundamental en el proceso. Sí, y algo que por ahí se olvidan mucho de las personas a la hora de hacer la búsqueda es no solo en función al puesto, de las competencias técnicas que tiene la persona, sino también asociarlo a la cultura de la empresa. Es decir, che, va de la mano con mis valores, apuntamos al mismo lugar. Es un poco también eso tener en cuenta cuando hablabas de cliente interno, decir, bueno, a dónde apunta la empresa y en función a eso también alinearlo al nuevo candidato a incorporar. Ahí, Eliana, está muy bueno lo que traes, porque el proceso de selección no termina precisamente con la incorporación del candidato. Después viene el proceso de inducción, y muchas veces también se vuelve a confundir proceso con una charlita acerca de lo que es la empresa. Eso no es inducción. El proceso de inducción implica que la persona entienda la organización, esto que mencionás, la cultura de la organización, y también ir validando su comportamiento para que de alguna forma se sienta cómodo en esa organización. Si no, es como que yo ingreso a una organización, no comulga por ahí con mi forma o mi conducta desde el punto de vista cultural, y a la vez tampoco sé qué quieren ellos. Sí, tal cual. Bueno, en función de esto vemos que es definir, el proceso arranca un poco en definir el puesto con su jefe directo, pasar en sí por el proceso de selección, es decir, el proceso de entrevista, ver los candidatos, y a la hora de ingresar, como vos decís, que por ahí es donde se pierde un poco, entra la persona y muchas veces hace que la persona se quede el acompañamiento o definir una capacitación en esos primeros meses que entra a la organización, es decir, esos primeros 3 meses acompañarlo, a moldarlo a la cultura de la empresa, amoldando a cómo trabaja en el perfil, en ese puesto. Otra, digamos, etapa que no mencionamos y no de menor importancia del proceso de selección es la previa, que es el reclutamiento. ¿Por qué es importante el reclutamiento? Porque hay perfiles donde si yo no tengo en claro dónde buscar o las fuentes de reclutamiento, se va a hacer mucho más difícil todo el proceso de selección. Por eso el contar con una buena base de datos o con información acerca de dónde puedo encontrar determinados perfiles es fundamental para que el proceso de selección salga bien de punta a punta.
No sé si Eli, si nos querés comentar un poco de los servicios que llevamos adelante en ese sentido en la Fundación. Sí, bien, nosotros desde la Fundación acompañamos en 3 etapas. Al inicio, nosotros manejamos una base de datos donde te podemos ofrecer los distintos perfiles que vos llegues a necesitar. Hacemos un prefiltrado, por así decirlo. El proceso lo lleva directamente la empresa, sino también ofrecemos intervenir en todo el proceso, desde la creación del puesto, definirlo el puesto, publicarlo, hacer todo el proceso de preselección, selección y acompañar a las entrevistas y el acompañamiento del candidato durante los primeros 3 meses dentro de la organización. Y si no, un tercer servicio que es acompañarte en la segunda opinión, que básicamente es a veces podemos llevar adelante el proceso, pero necesitamos de que alguien nos acompañe para poder definir y asegurar que ese es el candidato ideal. Por ahí cuando tenemos una terna o tenemos 2 candidatos que son muy similares, en ese caso acompañamos a algunas empresas en hacer una mínima entrevista y darle una devolución con algunas evaluaciones técnicas o psicotécnicas para definir bien. Si te interesa profundizar sobre estos temas o si te interesa conocer un poco más de nuestros servicios, te sugiero que nos sigas acá en el canal, en YouTube, que nos sigas en nuestras redes sociales y dentro de LinkedIn todas las semanas tenemos una newsletter donde vamos charlando sobre cada uno de los temas que vemos en este canal o temas que surgen de interés dentro de los colegas o empresarios que están preocupados por aplicar buenas prácticas de recursos humanos.